Bienvenidos, estimada teleaudiencia, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Comenzamos con el mes de octubre rosa, el mes de prevención de cáncer de mama. Recuerden de hacerse los chequeos porque es igual a tener vida, y como todos los años, porque ya es una costumbre, puesto que es el tercer año consecutivo, tenemos una invitada de lujo que es la ministra Carolina Yanes. Buenas noches, estimada ministra, ¿cómo está usted? Ricardo, encantada realmente de compartir esta tercera ocasión del Octubre Rosa como ministra de la Corte y contigo para hablar de todo lo que estamos haciendo en materia de protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, y sobre todo la salud en este caso, como una campaña de concienciación para que se realicen las tareas de prevención de esta terrible enfermedad. Mi querida doctora, como todos los años, pues tenemos un público creciente, muchos no son colegas, por supuesto que todos los colegas sabemos quién sos y te conocemos, y sabemos del prestigio que tenés, pero te pido por favor que te presentes para nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias. Bueno, soy Carolina Yanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Penal, encargada de áreas muy importantes como la implementación de la justicia penal especializada en delitos económicos y crimen organizado, que desde hace 5 años está funcionando dentro del sistema de justicia. También soy responsable de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Especializado de Niñez y Adolescencia, encargada obviamente de la implementación y la operativización de todos los procesos relacionados al ámbito de niñez y adolescencia. Y también mis colegas ministros me han encargado estar al frente de la Oficina Técnica de lo Contencioso Administrativo, ya que esa también es una competencia de la Sala Penal y también tiene sus aristas importantes que atender al momento de la aplicación. Ahora hay nuevos códigos, nuevas leyes que están siendo también sometidas a la socialización para su correcta aplicación. Y desde ese contexto, obviamente, integro este prestigioso colegiado público que es la Corte Suprema de Justicia para resolver cuestiones administrativas también. Este año estoy dentro del Consejo de Superintendencia, que es el órgano de gobernanza administrativo del Poder Judicial, juntamente con el presidente César Diesel y el doctor César Garay. Nosotros estamos ejecutando el presupuesto, atendiendo todo el régimen disciplinario, porque en ese ámbito se hacen los sumarios administrativos, tanto a los operadores en general, magistrados, funcionarios y también los auxiliares del sistema, que son los abogados, los peritos, en fin, los notarios. Y la tarea es enorme, pero estamos convencidos de que de manera organizada y disciplinada se puede cumplir con todos los desafíos. Mi querida ministra, yo también siempre te pido que cuentes tu historia, porque yo creo que es una historia que para toda mujer, porque tenemos una sola ministra de la Corte, que es usted, por lo tanto es inspirador para todas las mujeres, de cómo llegás al cargo más alto del estrado judicial de nuestro país. ¿Cómo arrancás? Yo ya sé la historia prácticamente de memoria, pero me encanta luego escuchar. Por lo tanto, mi querida ministra, si te dirigís por favor a nuestra teleaudiencia. Y bueno, en realidad yo soy hija de padre magistrado y madre funcionaria del sistema judicial, jubilados. Mi padre ya falleció, mi madre se jubiló hace pocos días, cumplió 90 años. Y por supuesto, como hija de abogados e integrantes del sistema judicial, apenas terminé el bachillerato y fui al Poder Judicial como para aprender, incursionar como practicante y posteriormente como funcionaria en los juzgados de primera instancia civiles, ¿verdad? A partir de ahí, por supuesto, también siguió mi estudio en la universidad, y al cabo de los mismos fui también al Ministerio Público. Tuve la ocasión de participar de la elaboración del proyecto para Código Procesal Penal, que hoy está en vigencia. Eso creo que fue lo que me abrió el camino hacia el ámbito penal, porque yo no estaba todavía decidida hacia qué especialidad podría volcarme dentro de la abogacía o de la magistratura. Entonces, a partir de ahí, prácticamente tomé como un compromiso y con pasión, ¿verdad? El compromiso de
hacer algo por el sistema de justicia penal. Me cupo participar del control de las medidas cautelares privativas de libertad de mujeres en el Buen Pastor, y a partir de ahí tuve una cercanía con el sistema penal y también me di cuenta de las graves afectaciones que genera un sistema penal que está siendo, digamos, manejado de manera incorrecta con respecto a los derechos de las personas que están siendo sometidas al mismo, porque obviamente no hay que satanizar la persecución penal y creer que las personas que están del lado de la espada necesariamente tienen que pagar todas las culpas y más. Inclusive son personas que tienen derechos y esos derechos tienen que ser considerados. Y bueno, a partir de ahí entonces empecé a prepararme dentro de lo que es lo penal. El código se aprobó, yo seguía en el Ministerio Público, concursé, fui a la magistratura judicial, jueza de garantías, estuve también en ese cargo y durante todo ese tiempo obviamente gané cierta notoriedad en el ámbito de la justicia penal. Con posterioridad, antes de cumplir los 40 años, decidí renunciar a la magistratura y salir a trabajar en el sector privado, porque también creo que es importante conocer todos los ángulos de la problemática judicial, penal en este caso, a los efectos de seguir preparándome dentro de ese ámbito, ¿verdad? No era mi intención volver al sistema judicial, a la magistratura, porque yo estaba trabajando en el sector privado, pero por cosas de la vida me convocan una vez más para trabajar en el Estado. Esta vez fue en IPS. Me convoca el presidente de en ese entonces, Roy, a la dirección jurídica de esa institución. Y ahí se me abrió también todo un panorama distinto relacionado al derecho administrativo, a la administración de la cosa pública, a la administración del Estado, porque IPS es una institución sumamente compleja. Que muy grande. Muy grande. Tiene nivel de alcance nacional. Alcance nacional y administra bienes muy preciados para las personas, las pensiones, la salud, todo lo que a nivel administrativo hace. Y fue como una universidad para mí en el sector administrativo, esa pasantía o esa trayectoria por IPS. Interín hice algunas otras cosas en consultorías. También yo soy integrante del INESIP, que es una ONG paraguaya que, digamos, tiene también sus filiales en otros países, encargada exclusivamente del fortalecimiento del sistema penal, y desde ahí trabajé intensamente por la digamos, implementación del proceso acusatorio del que está vigente hoy en día, y obviamente sus ajustes y sus correcciones en el desarrollo de esa implementación. Posteriormente me convocan para la famosa intervención que se hizo de la Municipalidad. La Municipalidad de Asunción, recuerdo. De Ciudad del Este. Perdón, de Ciudad del Este, recuerdo. También, obviamente, acepté ese desafío y ese compromiso y bueno, ya sabemos lo que sucedió después, ¿verdad? Y también fui secretaria ejecutiva de la Cenavico, que en ese momento era una novel institución creada dentro del Estado paraguayo a los efectos de administrar los bienes incautados y comisados provenientes de la criminalidad compleja. Ahí también esa pasadía, digamos, itinerario por Cenavico significó también para mí un aprendizaje muy profundo en el manejo de esa porción de la administración de la criminalidad compleja. Y bueno, en ese momento estaban los concursos para la Corte Suprema de Justicia. Yo me presentaba cada tanto en los diferentes concursos y tuve, digamos, el acompañamiento político, porque obviamente es un cargo al que se accede por los méritos en una primera etapa en el Consejo de la Magistratura, y la decisión es política. La decisión finalmente de la elección de uno de los ternados es política. Tuve el apoyo de 36 votos y bueno, y a partir de ahí
volví al sistema de justicia cuando todavía estaban dos mujeres ministras, la doctora Miriam Peña y la doctora Gladys Vareiro de Módica. Integré la Corte en el 2019. Ministra, ahí te quiero interrumpir porque yo siempre cuento y digo siempre, vean a la ministra Carolina Llanes, ella estuvo en terna muchísimas veces y perseveró y estuvo. No, en terna para la Corte estuvo una sola vez, No, lo que pero concursé muchas veces. concursaste en varias ternas, a eso me refiero, porque la gente de repente dice, no, yo entré a una terna y no salí, ya hice tan... No, concursé 6 veces, una para Fiscalía General del Estado y 5 para Ministro de Corte, ¿verdad? Pero como son coyunturas que se dan como vos dijiste también ¿no? A veces. Claro, en ese momento adquirí cierta notoriedad y bueno, y tenía también los méritos académicos, profesionales, técnicos, claro. Ingresé a una terna y bueno, y después ya es una decisión política directa. Bueno, y a partir de ahí es que el 17 de julio pasado se cumplieron 6 años de mi regreso al sistema de justicia y desde entonces estoy trabajando intensamente desde la Sala Penal. En este momento soy presidente de la Sala Penal porque al ser integrante del Consejo de Administración, la ley dice que también hay que presidir la sala, entonces tengo la tarea de impulsar todos los procesos que están llevándose a cabo ahí en nuestra sala. Tenemos la ventaja de que nuestro expediente es electrónico de hace unos años. Sí, gracias al ministro Alberto Martínez Simón, que estuvo también en el programa. Yo siempre le digo, hay que reconocer que es el padre del expediente electrónico. Así mismo, y es un apasionado de la expansión tecnológica en el Estado y por supuesto en el Poder Judicial. Y esa ha sido una ventaja muy grande para nosotros que nos encontramos, porque prácticamente el doctor Ramírez Candia y yo somos los integrantes nuevos de la Sala Penal, ¿verdad? Nos encontramos con una pendencia muy grande, obviamente sistema escrito, hay un montón de cosas que se arrastran con el tiempo, y a partir de la implementación de esta metodología de trabajo, hemos obtenido resultados interesantes. No está solucionada toda la morosidad, obviamente, porque se arrastra desde hace décadas, pero sí se ha dado una agilidad, una celeridad interesante e importante dentro de la tramitación de la Sala Penal. Nosotros tenemos, por ejemplo, identificados todos los planteamientos que son dilatorios. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características, reiteración, sistematización, repetición, etcétera, y la ley nos permite, obviamente, oponernos a ese tipo de litigio, porque el sistema acusatorio exige un litigio directo. ¿Qué significa eso? Que cada una de las partes tiene que tener un caso elaborado y ese caso tiene que tener un sustento fáctico, probatorio y jurídico para poder llegar a buen puerto, o sea, claro, al resultado esperado tanto por el fiscal o la defensa. Tiene que venir, precedido por un caso. Entonces nosotros, a partir de todas estas, herramientas normativas y técnicas que surgen o que se hacen necesarias y obligatorias dentro del proceso acusatorio, implementamos trámites simplificados dentro de la tarea de la Sala Penal, sobre todo en el ámbito penal, ¿verdad? Lo contencioso tiene otro procedimiento, escrito, obviamente distinto, ¿verdad? Pero también electrónico. Entonces, volviendo a lo penal, pudimos avanzar en la resolución sobre todo de esas incidencias y entonces nos queda más tiempo para abordar con mayor atención, cuidado y concentración las cuestiones de fondo que sí tenemos que analizar cuidadosamente y resolver, porque en nuestras manos están las sentencias de condena y las sentencias de absolución que son apeladas. Totalmente. Y de nosotros depende que esas sentencias queden o no firmes y que las penas sean ejecutadas, ya sea penas privativas de libertad o penas pecuniarias, ¿verdad? De lo que nosotros digamos, porque somos la última instancia o la última palabra en el tema penal. Entonces es muy grande la responsabilidad que tenemos y por supuesto, en atención y en proporción a esa responsabilidad que tenemos, es que
utilizamos o recurrimos a estas herramientas de la tecnología o digamos del mismo sistema procesal, se rige por parámetros de celeridad y de economía procesal, por ejemplo. No hay que distraer tiempo ni recursos en trámites meramente rituales o excesivos formalismos. Entonces nosotros buscamos ser prácticos, pragmáticos en la decisión de los planteamientos que se hacen ante la sala. Por supuesto que sin desmedro ni subestimando derechos de las partes. No, claro, hay muchas veces que las partes se sienten con derecho de recurrir, ¿verdad?, ciertas providencias o autointerlocutorios, incluso sentencias. Mi querida ministra, tuvimos de invitados a miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mí fue un gran lujo, tuve el honor de hacerle una entrevista a la presidenta. Quisiera que nos cuentes cuál fue la experiencia, ministra, pero debemos ir a la pausa, ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con nuestra invitada de honor, la ministra Carolina Yanes. Estimada ministra, ¿cuál fue la experiencia de tenerle a nada más y nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Paraguay de nuevo después de 20 años? Así es. Después de 20 años aceptaron la invitación del gobierno, vinieron. Un lujo la presidenta, tuve el honor de darle una entrevista que salió el domingo pasado, realmente sí, fue genial, pero a nivel institucional, ministra, ¿y qué implica eso para el país? Bueno, realmente nosotros nos sentimos enaltecidos por haber sido, si bien es cierto, el Estado paraguayo los invitó, pero nosotros fuimos anfitriones de la estadía de una semana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sus sesiones ordinarias en el Paraguay. Por supuesto que nos preparamos con meses de antelación, porque son personas que tienen que, digamos, ser rodeadas de toda la seguridad y de todos los cuidados y de todos los recaudos necesarios para que puedan, digamos, desplegar con normalidad y con tranquilidad la delicada labor que tienen. Nos preparamos, tuvimos el apoyo, porque esto se declaró de interés nacional, tuvimos el apoyo de una binacional, obviamente, porque significó un despliegue logístico de seguridad muy importante. Todo eso salió a la perfección, porque en realidad todas las instituciones se articularon y se coordinaron para que así sucediera. Y durante esos 5 días, ellos ya tenían un programa establecido, se juzgaron 3 casos muy importantes, uno de Perú, otro de Argentina y otro de Brasil. Uno de Brasil. Y también y casos impactantes por el contenido, por el alto dramatismo del sufrimiento de las víctimas, porque las víctimas cuando recurren a la Corte Interamericana es porque los estados locales fallaron o no fueron oídos en sus respectivos países. Entonces, atender sus reclamos implica una carga, digamos, de dolor, de emoción, muy grande, ¿verdad? Todo eso lo vivimos esta semana, también con las audiencias privadas de los casos que están haciéndose el seguimiento también. Nos tocó, digamos, en un tema de niñez y adolescencia, enviar a nuestras juezas enlace para un caso de restitución internacional, que justamente ahora tenemos una nueva ley en materia de restitución internacional y una de las recomendaciones de la Corte en ese caso era socializar los instrumentos normativos a los efectos de su mejor conocimiento, su mayor conocimiento y mejor aplicación, cumpliendo estrictamente todo, porque la Corte sentencia, resuelve y después hace recomendaciones al país, aparte de las condenas que impone, ¿verdad? Entonces nosotros
fuimos cuidando todos esos casos a los efectos de dar cumplimiento a esas recomendaciones. También tuvimos momentos de compartimiento social con los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son personas muy humildes, sabios, pero sumamente humildes. Increíble la humildad y la sencillez de cada uno de ellos. Y realmente nos sentimos honrados, nos sentimos distinguidos y nos sentimos también más comprometidos. Pues si viene una Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, por supuesto que tenemos que tomar todos los recaudos necesarios para hacer sentencias, dictar sentencias justas y acordes al reclamo del ciudadano o del justiciable que lo plantea, ¿verdad? Entonces se reafirmó el compromiso nuestro y también la responsabilidad de estar al frente de estas magistraturas tan importantes. Claro, recordemos que nosotros somos firmantes del Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos. Es importantísimo destacar que vinieron al Paraguay, pues podrían haber cambiado, ir a otro país. Claro. Hay que destacar, fue un lujo para nuestro país. Sí. Yo siempre digo, este programa está hecho para decir las cosas buenas del mundo del derecho y a veces una buena parte académica también, pero esto es fabuloso. Yo creo que es como un traje de tintorería recién lavado, viene planchado, lavadito para nuestra Corte Suprema. Yo creo que le da una visibilidad o una imagen diferente en mi perspectiva, estimada ministra. ¿Qué opinas vos? Pues en la imagen de la Corte cambia, o sea... No, de hecho la vuelve internacional por unos días, ¿verdad? Porque donde va la Corte Interamericana, por supuesto que los otros países americanos integrantes de la OEA van siguiendo las sesiones, porque las sesiones se transmiten en vivo y luego quedan en plataformas de internet, virtuales, en acceso libre de todo el mundo, y todos los países integrantes van siguiendo porque les interesan saber también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pues resulta que en cada uno de los países, más allá de las diferencias que puedan tener así puntuales las respectivas constituciones, hay un catálogo de derechos y hay un orden de prelación. Están las constituciones, en el caso Paraguay, luego ya está el derecho internacional y ahí está todo lo que pueda salir de estos organismos internacionales, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros, para el Poder Judicial, para los jueces que hacen control de convencionalidad, que hacen en sus fallos, es importante conocer estos alcances. Y además el derecho, vos sabés, también sos abogado, sabés que es una cuestión dinámica, sí, que necesariamente va actualizándose o adecuándose a las necesidades de los tiempos, claro, a los tiempos que le toca, digamos, resolver. Entonces se generó un ambiente donde el Paraguay estaba prácticamente en la mira, o sea, en la mira, en el de foco, América, espectacular. Y eso nos exige también muchísimo en cuanto a todo el comportamiento que tenemos que tener dentro de nuestro sistema nacional, ¿verdad? Claro. Al estar en la mira, obviamente estamos bajo la crítica, bajo la mirada de todos los países, sobre todo en este momento en que necesariamente actuamos de acuerdo a los parámetros de la globalidad. O sea, ya no existe en el ámbito penal, por ejemplo, los hechos punibles tienen efectos transnacionales, fácilmente pueden traspasar un país a otro y afectar un orden jurídico distinto a donde se comete. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, alcances que traspasan las fronteras. Entonces es necesario estar interconectado. El Paraguay, por ejemplo, en materia de delitos económicos, lavado y crimen organizado, forma parte de organismos internacionales, en este caso el GAFILAP, que lo componen todos los países, es en realidad de las Naciones Unidas, pero bueno, el GAFILAP es el capítulo Latinoamérica, sí, donde estamos comprometidos a mejorar el sistema de persecución penal de la criminalidad compleja, por ejemplo. Por eso nos sometemos periódicamente a evaluaciones sobre cómo está funcionando el sistema de prevención y de combate a la criminalidad compleja. Acá en el 2030 va a ser el próximo examen del país
con respecto al cumplimiento normativo, o sea, tenemos las leyes que son necesarias tener para combatir esta clase de flagelo. Esas leyes están todas estandarizadas conforme a las recomendaciones del Gafi. Gafi es a nivel mundial. A nivel mundial, Gafilat es lo que nos toca a nosotros. Sí. Y el Paraguay está completamente conteste con esa política criminal internacional y ha adecuado todo su ordenamiento a esa estandarización necesaria para ser efectivos en el combate a la criminalidad transnacional, por ejemplo. Por eso que todo, o sea, ya nada se queda en el país donde se suceden las cosas. Tiene trascendencia. Claro. Y más todavía cuando se trata de cuestiones penales o donde están involucrados derechos internacionales, ¿verdad? Y bueno, nada, quería destacar eso porque esa es la dinámica actual dentro de la cual se mueve el derecho y se mueve la realidad de los seres humanos, nuestra civilización. Y quisiera complementar, ministra, y corregirme si me equivoco, pero creo no estar equivocado, en que al cumplir con todas las reglas de Gafilat, ayudó a nuestro país, porque esto es un trabajo que se viene haciendo hace años, no es de ahora, ayudó a que nuestro país pueda tener un dictamen favorable de país de inversión. Imagínense, estimada teleaudiencia, lo importante que es este trabajo que se hizo hace años con todo este tema del lavado de dinero, para que nuestro país pueda ser considerado un país de inversión. ¿Por qué? Porque cambia todo. Realmente eso le beneficia a los 7 millones y algo de habitantes que estamos en todo. Por eso hay que realmente pensar y decir qué importante es este trabajo que se hizo tantos años y cómo repercutió en el futuro. Y ahí te cedo otra vez la palabra, mi querida ministra. Bueno, y justamente como toda esta dinámica, digamos, de la economía y del desarrollo de nuestra civilización se da a nivel global, la criminalidad también se globaliza. Sí. Entonces, en la medida que los estados crecen o se desarrollan económicamente, como el Paraguay en este momento, en la medida que los estados apuestan a mejorar sus sistemas de prevención y sus sistemas de salud y todos los sistemas que hacen al bienestar ciudadano en cada uno de esos países, también se organiza la criminalidad, por algo se llama crimen organizado. ¿Sí? Entonces, el riesgo de que el crimen organizado, cuando los estados son débiles, cuando las democracias son, digamos, maleables, cuando la sociedad desconoce sus derechos y es fácilmente manipulada en redes o a través de otros mecanismos de manipulación, se ceden los espacios a la criminalidad compleja. Y la criminalidad compleja, el crimen organizado, usurpa los espacios estatales formalmente constituidos, suplanta a los organismos que tienen que prestar el servicio a la ciudadanía y arrasan con el Estado de Derecho y las democracias. Entonces, actualmente nosotros nos hallamos en ese momento histórico de los avances tecnológicos, la globalidad en cuanto al desarrollo en todos los sentidos de la humanidad y al mismo tiempo también la globalidad en cuanto al crecimiento de la criminalidad compleja. Sobre todo el cibercrimen, mi querida ministra, porque eso viene, imagínate los Países Bajos, el cibercrimen que tenemos acá, en un 90% me estaba contando un amigo que son de Países Bajos, de origen, tienen su origen en los Países Bajos. Claro, resulta que todavía nosotros no tenemos conquistado como seres humanos plenamente la tecnología y ahora con la inteligencia artificial aparentemente aquello se ha fortalecido. Yo no soy una experta en eso, así que estoy hablando muy así de manera somera, pero ese ambiente de la dark web, de la parte oscura de la web, es la que facilita muchas veces, por ejemplo, las ilicitudes, lavado de dinero, la criptominería, que hoy en día no está todavía reglamentada a nivel estatal, y provee mayores facilidades al crimen organizado. Entonces, son desafíos muy grandes para los estados, para los sistemas de seguridad, para los sistemas financieros, para los sistemas judiciales, policiales, en fin, todos los organismos estatales que tienen que controlar esos movimientos. Estos son desafíos enormes. Yo pienso
estoy convencida en realidad de que cada uno de los estados, empezando por el nuestro, tiene que promover o definir una política criminal bien, digamos, clara, con objetivos. Con mucha presencia. Con presencia y sobre todo con permanencia en el tiempo más allá de los gobiernos. Tiene que estar todo planificado, cuáles son los objetivos que tenemos, cuáles son los bienes más preciados que queremos preservar, de qué manera lo vamos a hacer, quiénes van a ser las instituciones responsables, cuáles van a ser los alcances de esas responsabilidades, qué estrategias vamos a desplegar para poder conseguir tal o cuales objetivos a mediano, corto y largo plazo. Después tenemos que hacer una evaluación de toda esa planificación y de los objetivos o resultados alcanzados a los efectos de mejorar o ajustar las políticas públicas o la política criminal. Eso tiene que estar instalado en cada uno de los estados y obviamente en el Paraguay para evitar el avance de la criminalidad organizada, porque de lo contrario ellos van a seguir ganando territorio porque tienen poderío logístico, tienen dinero, poderío, mucho dinero, tecnológico, porque como tienen un poderío logístico pueden comprar cualquier mente brillante que les pueda a trabajar para el mal, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí es muy importante planificar la prevención y fundamentalmente planificar la represión de todo eso, porque de lo contrario nosotros no podemos estar desplegando fuerzas a ciegas, invirtiendo o dilapidando recursos sin tener objetivos concretos. Pero qué importante la perspectiva, ministra, como vos decís, en la parte de prevención. O sea, nosotros no podemos estar reaccionando a las cosas ya acontecidas, sino que hay una parte importante de prevención. Sí, y bueno, justamente esa tarea de prevención se viene realizando dentro del contexto de AFILAP. Paraguay viene ya desde el 2012, cuando todavía era, creo que GAFISUB se llamaba en aquel momento, ya con su plan estratégico estatal, donde ya se detectaron las amenazas con relación a este tipo de criminalidad y cuáles eran los riesgos y esas amenazas, y a partir de ahí, siguiendo las recomendaciones del GAFI, que son 40 recomendaciones distribuidas así en todos los ámbitos, es que se fortaleció el sistema de prevención y obviamente se instaló también la justicia penal especializada. Todo eso se cumplió, todo eso hizo el Paraguay, por eso el Paraguay no entró a la lista gris, porque de lo contrario nosotros hubiésemos estado aplazados hoy en día en materia de prevención y de combate a la criminalidad compleja, con nuestras luces y nuestras sombras, porque obviamente no somos una potencia ni un país perfecto. Nosotros hemos dado batalla a todos esos desafíos. Y ha salido bien, porque tenemos un dictamen de grado de inversión. O sea, ha salido bien. Eso es gusto, disguste. Fueron años de trabajo, prácticamente 14 años, que han dado fruto. Ahí es lo que quiero, ministra, destacar con nuestra teleaudiencia, que hay veces cómo es importante tener políticas de Estado y sobre todo cosas que van a beneficiar a toda la población, como hay que mantener incluso con los cambios de los gobiernos. Exactamente, bueno, acá lo que hay ministra, que hacer... debemos ir a la pausa, me dicen de producción, pero ya volvemos. Muy bien, se vuelve muy interesante esto. Sí. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la ministra Carolina Yanes. Estimada ministra, te tuve que interrumpir porque debíamos ir a la pausa, pero por favor continúa. ¿Pero dónde quedamos? Nos quedamos en lo importante de un trabajo sistemático de varios años, de 14 años que se hicieron, que pasó las fronteras de los gobiernos, pues cambiaron varios gobiernos de la implementación, pero la importancia donde radica en eso que hoy en día da sus frutos. Así mismo, o sea, fue un ejercicio formidable de todas las instituciones del Estado, inclusive la sociedad civil, porque también se involucraron los bancos, las financieras, los abogados, los notarios, porque todos los sujetos obligados no siempre son del Estado, también pueden ser de la sociedad civil, todos al unísono para poder obtener el resultado. Entonces, quiere decir de que cuando tenemos un objetivo común,
que nos interesa a todos como país y como ciudadanos, podemos... Para el beneficio de todos. Sí, que es para el beneficio de todos los paraguayos y paraguayas, entonces quiere decir que podemos trabajar juntos más allá de los colores y las ideologías, o sea, que a veces nos separan, pero bueno, esas son, digamos, situaciones que muchas veces por mezquindad dejan de lado políticas públicas o decisiones de política criminal que podrían ser muy útiles para todos nosotros, mucho más allá de los gobiernos. Hablando de muy útiles, mi querida ministra, cambiando radicalmente del tema, INESID, la ONG, ¿qué significa y qué es? Me quedé con las dudas, te quería preguntar. INESID es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Yo soy socia fundadora, juntamente con... ¿En qué año, ministra? En el 94. En el 94. Cuando éramos idealistas y soñadores en la transformación del sistema penal y estábamos trabajando en la socialización del proyecto de Código Procesal Penal, que hoy es ley, ¿verdad? A partir de ahí se fundó acá en Paraguay, porque en realidad es una ONG latinoamericana. Tiene su sede central en la Argentina. Uno de los fundadores es Alberto Binder, que fue nuestro consultor principal en la elaboración del proyecto de Código Procesal Penal, y tiene filiales en toda Latinoamérica. Y su principal objetivo es el fortalecimiento de los sistemas penales en la región. Y por supuesto que es una ONG que promueve las democracias, ¿verdad? Claro. Y entonces la libertad y la igualdad de los derechos de todas las personas, no discriminaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde ahí se trabajó muchísimo, inclusive hasta hace poco, cuando todavía estaban las consultorías americanas, estaba trabajando con la Corte en una de las consultorías justamente que era el fortalecimiento de la justicia penal especializada, porque también ahí se realizan muchos trabajos relacionados a estadísticas sobre la criminalidad, mapas de violencia, todo eso lo realizamos con el INESID y están subidas en el observatorio judicial que tenemos en la página web del, o sea, que funciona, sigue sí. funcionando. No, sigue funcionando y es uno de nuestros aliados estratégicos para el fortalecimiento del sistema penal. ¿Quién es la directora hoy en día, ministra? El presidente es Roque Orrego y el director ejecutivo es Juan Martens, que es conocido criminólogo y abogado. Mi querida ministra, te quiero pedir que después me pase su contacto, pero le quiero invitar para hacer un programa. Sí, cómo no. Ministra, hay un tema que yo hago mucho hincapié, tanto en nuestro programa como en los noticieros de los lunes de América TV, donde tengo un bloque jurídico también, que es la violencia contra la mujer. Crece, ministra, tenemos hoy en día un promedio de 123 denuncias diarias de violencia doméstica. Solamente violencia doméstica, no intrafamiliar. Tenemos una tasa muy alta de feminicidio. Tenemos unas tobilleras contratadas, 1000 para ser exactos, y utilizadas nada. ¿Qué está pasando con nuestro sistema judicial con respecto no solamente a la violencia contra la mujer, sino también en la implementación de estas tobilleras que ya están ahí? ¿Cómo es que no estamos implementando? Sé que no depende de la Corte, por supuesto, pero ya aprovecho la charla. ¿Por qué? Porque las mujeres te están mirando, ministra, y van a decir, bueno, ¿cuál es la postura de la Corte con respecto a esto? Bueno, nosotros participamos activamente de esa ley, o sea, es una ley que fue modificándose y hoy está, digamos, el organismo rector es el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y el Poder Judicial forma parte de una mesa que se llama SINDEC, que es un conjunto de instituciones involucradas en la aplicación de estos dispositivos dentro del sistema penal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Son dispositivos que fueron adquiridos por el Estado dentro de un concepto de, en este momento no recuerdo la modalidad contractual, pero los dispositivos son de la empresa. Un contrato abierto en el cual sería como un comodato. Vos tenés un mínimo de 500, un máximo de 1000, el usuario paga salvo que sea insolvente. Exacto. Bueno, y hay que pagar por la utilización de estos dispositivos, más allá de que la ley dice que el Estado podrá proveerlo de manera gratuita al que sea insolvente. Claro.
Esto está previsto para la aplicación no solamente en los casos de violencia contra la mujer, para todo tipo de para todo crímenes. tipo de Pero delitos. quiero hacer hincapié Sí. en lo de violencia contra la Claro. mujer, mi querida ministra, porque cuando las mujeres Sí. denuncian Sí. y hay un agresor que Sí. tiene una orden de restricción y, ministra, nunca se Bueno, cumple, te cuento la por eso segunda quiero hacer parte. hincapié en eso. Te cuento la segunda parte. Se usa en general para los casos de no sometimiento pacífico del justiciable al proceso penal, por decirlo de alguna manera. Se le da la medida alternativa o el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria, pero no se porta bien. ¿Por qué? Porque va nuevamente a querer atosigar a la mujer o a la persona de la familia sobre la que ejerció la violencia. Entonces, se le monitorea a través de un dispositivo electrónico. Pero para que este dispositivo pueda funcionar, existe una serie de requisitos técnicos que justamente este organismo SINDEC está a cargo de la policía. Nosotros integramos también el que tiene que certificar que Ricardo va a poder ser beneficiario de la tobillera, porque Ricardo tiene un domicilio fijo, tiene energía eléctrica legal, no clandestina, por ejemplo, tiene internet, en fin, tiene todos los requisitos para poder ser beneficiado con el dispositivo. Y la persona a quien Ricardo eventualmente podría hostigar también, porque también esa persona lleva un dispositivo que sería justamente gemelo, el craqueo como el... Claro, para poder monitorear no solamente a Ricardo, sino que también a la persona, en el caso que Ricardo se acerque o ella esté cerca, en fin, a evitar, digamos, la proximidad y la eventual violencia. Todo eso lo tiene que certificar la policía dentro de este organismo. Cuando un juez dice, quiero aplicar la tobillera, entonces manda el pedido de informe al SINDEC y el SINDEC le tiene que decir, Ricardo reúne los requisitos. Y además hay que pagar, se paga un... Sí. Entonces, si todo eso está, el juez aplica. ¿Y qué es lo que pasa? No se reúnen esos requisitos. Los informes del SINDEC son negativos. Desaprueban la aplicación, porque nosotros tenemos, o sea, el Estado paraguayo tiene un contrato con la empresa que provee el dispositivo y la empresa establece esas exigencias mínimas para no destruir el dispositivo o no tornar inefectivo el monitoreo, ¿verdad? Entonces, parte de eso y hay también como un estigma, porque yo en un principio dije, pero todo eso se puede hacer y se puede alcanzar y muchas personas van a poder pagar, porque en el caso de delitos patrimoniales, por ejemplo, ¿para qué va a estar preso? Bueno, la ley dice luego que tiene que tener alternativa y ese tipo de cosas, pero sin embargo hay otra cuestión que es cultural. Nadie quiere tener el estigma de estar con la pulsera por el pie o por el brazo, donde sea, ¿verdad? La tobillera, lo que sea. Es mejor que estar preso. Hay como un prurito específico en relación a eso. Y te dice, prefiero irme preso. Entonces, yo creo que faltó hacer una socialización antes de implementar estos dispositivos. Porque las leyes no producen efectos mágicos por el simple hecho de ser promulgadas, sino que el contenido de las leyes tiene que aterrizar a la sociedad donde se va a aplicar o a las personas a quienes van a afectar. Y bueno, y eso es lo que faltó. Ese análisis se hizo inclusive con ellos, con las personas que vinieron a proveer el dispositivo, porque se produce esa situación. Pero hoy en día, no todo es negativo, obviamente, la aplicación, porque en un primer momento se hizo un plan piloto para ver primeramente en Capital, en Central, violencia, ahora está extendido a toda la República, todas las circunscripciones judiciales, todos los hechos punibles, obviamente que reúnan los requisitos técnicos y obviamente jurídicos que dice la ley, y fundamentalmente a los casos de violencia, porque lo que se busca es que la persona que está con la libertad ambulatoria o con el arresto domiciliario no tome represalias contra la denunciante, contra la víctima o siga cometiendo hechos punibles. De eso se trata justamente, ¿verdad? Y hoy en día se está aplicando ya, no en la medida que se tendría que aplicar, pero ya mejor que al inicio de su implementación.
Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, digamos, que la gente conozca mejor cuáles son las utilidades que puede llegar a tener, en fin, No de eso se solamente trata. eso, ministra, cuando vos estás hablando de este tema, Sí. se nota de que ustedes le están dando un seguimiento. Totalmente. Y eso es lo importante. Entonces es cuestión de tiempo para que la implementación sea efectiva. Así mismo, y que la gente quiera aplicarse también la tobillera. Totalmente. Eso también sí. Ministra, y con referencia, te hago una consulta desde mi ignorancia, desde mi total ignorancia sobre este tema. ¿Los juzgados de paz no deberían tener más atribuciones o poder dar algún tipo de pena para los reincidentes en violencia doméstica? Porque le dan la orden de alejamiento, pero esa orden es prácticamente letra muerta en la práctica. Los juzgados de paz tienen otra esencia y tienen competencia en todos los ámbitos del derecho. Tienen competencia en cobranza, sabemos ahora justamente por todo este escándalo. Tienen competencia en conflictos laborales, tienen competencia en violencia, pero solamente para dictar medidas de restricción. Ellos no son los juzgadores del hecho punible. El hecho punible se juzga en el sistema penal judicial con jueces de primera instancia, fiscales, etc. Ellos no son competentes para el proceso penal. Pueden dictar algunas medidas que no admitan demora, por ejemplo, dentro de los procesos penales. No sé, no hay un juez de garantía y está un juez de paz y de repente puede darle un auxilio a un fiscal que necesita alguna medida que no admita demora, que tiene que ser jurisdiccional. Claro. Pero hasta ahí llega su competencia en la materia. Voy a replantear mi pregunta, mi querida ministra. Yo, mujer, víctima de violencia doméstica, necesito alejar a esta persona de manera efectiva porque me está hostigando a mí y a mi familia, a mis hijos. ¿Qué hago? Y se hace una denuncia, se puede hacer una denuncia ante el juez de paz más próximo. Intrafamiliar. De violencia ante el juez de paz más próximo, el del domicilio de la persona, o si no se puede hacer directamente ya una denuncia al Ministerio Público también. Y el Ministerio Público sí ya tiene la atribución de... Claro, pero a veces las cosas son, todavía no llegan a tener la entidad de ser hecho punible, ¿entendés? Todavía no llegan a tener esa entidad. Entonces, en una primera oportunidad, el juez lo que hace es dicta una medida de alejamiento y controla. Si se vuelve a producir algún otro hecho que agrave esa situación, entonces ya se envía al Ministerio Público. El Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, es el que inicia el proceso penal ante un juez de garantía. O sea, no, el juez de paz no es un juez del proceso. Por eso tiene algunas competencias que para mi gusto y para lo que decimos en general, es un juez multifuero con muy pocos recursos, pero con muchas obligaciones. Entonces, de repente la esencia primigenia del juez de paz se desvirtúa con haberle dado tantas atribuciones cuando en realidad no tiene todos los recursos ni no fue creado para eso, no fue creado para ese tipo de decisiones, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, hoy se analiza, inclusive nosotros hemos planteado la posibilidad de ir eliminando algunas de esas atribuciones que tienen y dejarlas a los juzgados de primera instancia, que tienen mayor capacidad y la competencia plena para tratarlas, ¿verdad? Totalmente. Y sí, porque están también en una situación salarial y de recursos precarias. Mi querida ministra, lastimosamente se nos va el programa, tenemos un minuto y te quiero pedir un mensaje para todas nuestras mujeres, por favor. Bueno, yo siempre digo que para ejercer plenamente los derechos hay que conocerlos, ¿verdad? Vivimos, como estábamos hablando antes, en la era en que todo está expuesto, todo está al alcance de una tecla. A veces la misma inteligencia artificial te puede contestar una pregunta básica que tenés en relación a qué tengo que hacer si alguien me violenta o dónde tengo que acudir si es que soy sometida a un tipo de hostigamiento, lo que sea. Nada, saber, conocer, da poder. Entonces yo siempre digo a las mujeres, no se queden ahí con esa sumisión que muchas veces genera el hecho de no querer preguntar o no querer indagar, sean curiosas, estudiosas también si se pudiera, de todo lo que implica los derechos de las personas y los derechos de las mujeres. Todo eso está al alcance de una tecla. Entonces mirar es
conocer eso obviamente le dará la posibilidad y el poder de reclamar, de ser oída, de ser atendida y de ser concedido y reconocido el derecho. Siempre digo eso. Y también algo importante, yo creo que para digamos, alcanzar nuestros derechos no necesitamos pelear con el varón. No. O sea, yo no soy, digamos, partidaria de la confrontación y el odio para conseguir o alcanzar algún derecho. No, yo creo que todo eso se puede trabajar de manera conjunta. Todo eso se puede, más allá de las diferencias que de género tenemos, por naturaleza tenemos, biológicamente tenemos, podemos trabajar juntos en afianzar los derechos de las personas, de hombres y de mujeres. Entonces, eso es lo que yo puedo decir como mensaje y no polemizar, no radicalizar, no separar aún más con estas peleas absurdas y completamente inútiles que se han generado. Vaya a saber por qué. Totalmente de acuerdo, mi querida ministra. Muchas gracias. Estimate la audiencia. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.